¿Alguna vez te has cuestionado si brindar ayuda a todos es realmente lo más adecuado? La Biblia nos enseña a ser generosos, pero también nos advierte sobre personas cuya influencia puede alejarnos del camino de Dios. En Proverbios 14:7 se nos aconseja: apártate del necio, porque en sus labios no hallarás conocimiento. Esto nos deja claro que no todas las personas merecen nuestro tiempo y recursos y que la prudencia debe acompañar nuestra compasión. Hoy vamos a analizar 8 tipos de personas a quienes la Biblia nos sugiere no brindar ayuda. Comprender estas advertencias nos ayudará a actuar con sabiduría y a proteger nuestro corazón de influencias dañinas. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios nos revela sobre este tema? La generosidad es una virtud muy valorada en la Biblia, un reflejo del amor divino en nuestras vidas. No obstante, no todas las personas que solicitan ayuda la merecen. A lo largo de las Escrituras, Dios nos alerta sobre aquellos que buscan aprovecharse de la bondad ajena, individuos que no buscan redención sino manipular para su propio beneficio. No se trata de endurecer nuestro corazón, sino de comprender que la verdadera misericordia se ejerce con discernimiento. Incluso Jesús, lleno de amor y compasión, no se dejaba engañar por quienes tenían intenciones ocultas. En Mateo 7:6 leemos una advertencia clara: no den lo sagrado a los perros ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra ustedes para despedazarlos. Este versículo no promueve el desprecio, sino que nos llama a tener discernimiento. No todas las personas están preparadas para recibir la ayuda que ofrecemos, algunas incluso podrían usarla en nuestra contra. Entonces, ¿cómo saber si estamos ayudando a alguien con un corazón sincero o si estamos cayendo en una trampa de manipulación? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios. El relato de Sansón y Dalila nos muestra un ejemplo claro de manipulación disfrazada de amor. Dalila no se preocupaba por el bienestar de Sansón, su único objetivo era aprovecharse de él para obtener un beneficio personal. En Jueces 16:15 vemos cómo Dalila manipulaba las emociones de Sansón: ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Sus palabras no nacían del amor, sino de una táctica calculada para descubrir el secreto de su fuerza. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases similares que buscan presionarnos? Si de verdad fueras una buena persona, me ayudarías, o si realmente fueras cristiano, harías esto por mí. La lección de esta historia es clara: cuando alguien intenta controlarnos usando el amor como excusa, debemos mantenernos alerta. La manipulación no siempre es fácil de identificar, pues a menudo se disfraza de una necesidad legítima. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron engañar a la comunidad de creyentes aparentando generosidad, pero ocultaban sus verdaderas intenciones. Buscaban reconocimiento sin la integridad que eso requería. Pedro los confrontó diciendo en Hechos 5:3, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Este relato nos enseña que no toda solicitud de ayuda es honesta, algunas esconden propósitos ocultos. Existen personas que se presentan como necesitadas, pero su verdadero objetivo es atar a otros a una red de culpa y obligaciones. Identifican corazones compasivos y los manipulan en beneficio propio. El enemigo conoce nuestras debilidades y puede utilizarlas en nuestra contra. Por eso, aunque Jesús mostraba compasión hacia los necesitados, nunca permitía que esta virtud lo hiciera vulnerable a la manipulación. En Juan 6:26, después de alimentar a la multitud con panes y peces, Jesús les dijo: ciertamente les aseguro que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Jesús discernía sus verdaderas intenciones, sabía que no lo seguían por la verdad, sino por lo que podían obtener de él. En nuestra vida, también nos encontraremos con personas que solo se acercan en momentos de necesidad o crisis, buscando aprovecharse de nuestra buena voluntad. Sin embargo, estas personas desaparecen una vez que han conseguido lo que querían y regresan únicamente cuando necesitan algo más. Se presentan como amigos, familiares en apuros o compañeros en dificultades, pero en realidad su vínculo con nosotros es meramente transaccional. Aunque Dios nos anima a ser solidarios, también nos instruye a actuar con sabiduría al hacerlo. En Proverbios 22:3 leemos: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Existen personas que, después de recibir ayuda,
no muestran gratitud, sino que desarrollan una actitud de exigencia. Consideran que tienen derecho a nuestros recursos, tiempo y energía, y si en algún momento nos atrevemos a decir que no, nos acusan de ser insensibles o egoístas. No obstante, la Biblia nos enseña que incluso Dios establece límites. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios, pese a su amor por ellos, no permitió que permanecieran en el Edén. Les impuso consecuencias, no por falta de amor, sino porque el amor auténtico va de la mano con la justicia. Ofrecer ayuda sin discernimiento no es un acto de amor verdadero, sino una señal de falta de estabilidad emocional y espiritual. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 9:7 que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto significa que la generosidad debe surgir de un corazón libre, sin coacción ni sentimientos de culpa. No debemos brindar ayuda solo porque alguien nos presiona o nos manipula emocionalmente. Decir no puede resultar difícil, especialmente cuando enfrentamos a personas que parecen necesitarlo todo. La culpa puede invadirnos, la sociedad nos empuja a ser siempre disponibles y el temor a ser juzgados como malos cristianos puede llevarnos a ceder sin cuestionar. Sin embargo, Jesús nos dio el ejemplo perfecto al establecer límites. En Lucas 4, 16-30, cuando la gente de Nazaret intentó forzarlo a hacer milagros, Jesús no se dejó manipular. En lugar de satisfacer sus demandas, les habló con la verdad, lo que provocó que intentaran expulsarlo de la ciudad. Si incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo por no ceder ante la manipulación, ¿por qué pensamos que debemos decir sí en todas las situaciones? En nuestra vida cotidiana, encontraremos muchas versiones de Dalila, de Ananías y Zafira e incluso de multitudes que solo buscan a Jesús por lo que pueden obtener de él. Nos pedirán ayuda con palabras amables, lágrimas sinceras o promesas de que será la última vez que necesitarán algo de nosotros. Pero la Biblia nos llama a actuar con sabiduría. Ayudar no significa permitir que otros se aprovechen de nosotros. El amor verdadero no consiste en tolerar abusos, sino en actuar con justicia y equilibrio. En Proverbios 19:19 se nos advierte, el iracundo tendrá que sufrir el castigo, si lo libras, tendrás que hacerlo de nuevo. Esto nos enseña que, si rescatamos a alguien sin que haya un cambio genuino en su vida, solo contribuimos a perpetuar su problema. Dios nos llama a ser generosos, pero también nos otorga discernimiento para saber cuando nuestra ayuda está sanando de verdad y cuando simplemente está manteniendo una conducta perjudicial. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La Biblia nos llama a la generosidad, pero también nos advierte sobre el peligro de ayudar sin discernimiento. No todas las personas que piden ayuda tienen una intención genuina. Algunas buscan manipular, otras evitan la responsabilidad de sus actos y hay quienes simplemente se han acostumbrado a depender de la bondad ajena sin hacer ningún esfuerzo propio. Dios quiere que seamos compasivos, pero también sabios. En Mateo 10:16, Jesús nos da un consejo valioso: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. La sencillez y la pureza son esenciales, pero deben ir acompañadas de astucia y discernimiento. Uno de los grupos de personas que la Biblia nos advierte a no ayudar son los que rechazan la corrección. En Proverbios 29:1 se dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay personas que una y otra vez caen en los mismos errores, ignoran los consejos y no muestran ninguna intención de cambiar. Sin embargo, cuando se enfrentan a las consecuencias de sus actos, buscan desesperadamente ayuda, esperando que alguien más repare sus fallos. Si intervenimos cada vez que se encuentran en problemas, les impedimos aprender las lecciones que Dios quiere enseñarles. Otro grupo que la Biblia nos dice que no ayudemos son los perezosos. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo declara claramente, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto no significa que debemos negar ayuda a quien genuinamente la necesita, sino que hay una gran diferencia entre alguien que no puede trabajar y alguien que simplemente no quiere hacerlo. La pereza es un problema espiritual que se manifiesta en todas las áreas de la vida.
Quienes la practican no solo evitan el esfuerzo, sino que buscan que otros carguen con sus responsabilidades. Si constantemente ayudamos a los perezosos sin exigirles responsabilidad, fomentamos su actitud y nos convertimos en cómplices de su falta de compromiso. Las Escrituras también nos advierten sobre los que practican el pecado deliberadamente. En 1 Corintios 5:11, Pablo nos dice: «Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis». Hay una diferencia entre alguien que lucha contra el pecado y alguien que lo abraza sin arrepentimiento. La Biblia nos exhorta a restaurar con amor a quienes caen, pero si una persona persiste en su mal camino y rechaza la corrección, nuestra ayuda puede convertirse en una aprobación tácita de su comportamiento. También encontramos advertencias sobre ayudar a quienes siembran discordia. En Proverbios 6, 16-19 se enumeran 7 cosas que el Señor aborrece, y una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Algunas personas viven del conflicto, dividen familias, iglesias y amistades con chismes, calumnias y falsedades. Si les brindamos apoyo, aunque sea con buenas intenciones, podríamos estar fortaleciendo su influencia destructiva. La Biblia nos llama a promover la paz, y eso a veces implica alejarnos de aquellos que constantemente traen división. Otro grupo que la Biblia nos señala son los necios. En Proverbios 23:9 leemos: «No hables a oídos del necio, porque menospreciará la sabiduría de tus palabras». Un necio no es simplemente una persona ignorante, sino alguien que rechaza activamente la sabiduría y se burla de la corrección. Ayudar a un necio no solo es inútil, sino que puede volverse en nuestra contra. En Mateo 7:6, Jesús nos advierte: «No denos agrado a los perros ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra ustedes para despedazarlos». Un necio no valora el consejo, la corrección ni la ayuda sincera. En lugar de recibir con gratitud, muchas veces responderá con desprecio y ataque. La Biblia también nos dice que debemos tener cuidado con los falsos maestros y los engañadores. En 2 Juan 1, 10-11 leemos: «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras». No se trata de ser hostiles con los incrédulos, sino de no apoyar a quienes pervierten la verdad de Dios con falsas enseñanzas. Hay personas que utilizan el nombre de Dios para su propio beneficio, engañando y explotando a otros. Si les brindamos apoyo, incluso de manera indirecta, nos convertimos en cómplices de su error. Otro grupo del que la Biblia nos advierte es el de los explotadores. En Lucas 20, 46-47, Jesús advierte sobre los escribas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estas personas buscan aprovecharse de la generosidad de otros, manipulando con palabras bonitas y una falsa espiritualidad. Hoy en día, los explotadores pueden encontrarse en cualquier ámbito: líderes religiosos que piden dinero con promesas de bendiciones, familiares que demandan ayuda sin necesidad real, o amigos que siempre tienen una historia trágica para justificar su abuso. Por último, la Biblia nos advierte sobre ayudar a quienes rechazan a Dios. En 2 Crónicas 19:2, el profeta Jehú confronta al rey Josafat por aliarse con el impío rey Acab, diciéndole: «¿Al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen al Señor? Pues ha salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto». No significa que debemos ser crueles con los incrédulos, sino que debemos evitar apoyar activamente a aquellos que se oponen a Dios y su justicia. A lo largo de la Biblia, Dios nos llama a ayudar con amor y generosidad, pero también con sabiduría y discernimiento. No toda ayuda es buena ayuda. A veces, la mejor manera de ayudar a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus actos, para que aprenda y crezca. La compasión no debe ser una excusa para permitir que otros abusen de nosotros o de nuestros recursos. Jesús mismo estableció límites claros. En Marcos 6, 5-6 se nos dice que en su propia tierra no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús tenía el poder de sanar a todos, pero cuando encontró corazones endurecidos, no insistió. Debemos aprender de su ejemplo.
Hay momentos en los que ayudar es una bendición y otros en los que puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento de la persona. En lugar de sentir culpa por decir no, debemos buscar la guía de Dios en oración y pedir discernimiento. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En nuestra vida, encontraremos muchas personas que nos pedirán ayuda, pero no todas la recibirán con gratitud ni la utilizarán para bien. La Biblia nos enseña que el amor verdadero no consiste en dar sin medida, sino en dar con sabiduría. Sigamos el ejemplo de Jesús, ayudemos con discernimiento y confiemos en que Dios nos guiará en cada decisión. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando analizamos la enseñanza bíblica sobre la ayuda y el apoyo, encontramos un balance entre la compasión y el discernimiento. Dios nos llama a amar al prójimo y a extender nuestra mano al necesitado, pero también nos advierte sobre los peligros de ayudar sin sabiduría. Muchas veces, el deseo de ayudar puede ser bien intencionado, pero si no es guiado por principios divinos, puede generar más daño que bien. Uno de los principios clave en la Escritura es que la ayuda debe fomentar el crecimiento y la responsabilidad. En Gálatas 6:5 leemos: cada uno llevará su propia carga. Esto implica que cada persona tiene una responsabilidad personal que no puede ser transferida a otros. Cuando alguien se niega a asumir su propia carga y espera que otros la lleven por él, estamos ante una situación que requiere discernimiento. La ayuda que fomenta la dependencia no es verdadera ayuda, sino un obstáculo para el desarrollo de la persona. La Biblia también nos enseña que no debemos ayudar a quienes buscan explotar nuestra bondad. En Mateo 7:15, Jesús advierte: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Esto no solo aplica a líderes religiosos corruptos, sino a cualquier persona que, con engaños y manipulaciones, intenta aprovecharse de la generosidad de otros. Es fundamental evaluar a quién estamos ayudando y con qué propósito. Otro principio clave es que la ayuda debe ir acompañada de corrección cuando es necesaria. En Proverbios 27, 5-6 se nos dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos son los besos del enemigo. Si vemos que alguien está en un camino destructivo, lo más amoroso que podemos hacer no es ofrecer ayuda sin condiciones, sino confrontarlo con la verdad en amor. Sin embargo, muchas personas rechazan la corrección y prefieren rodearse de quienes les dicen lo que quieren escuchar. En estos casos, la ayuda incondicional puede reforzar su actitud errada. En la historia del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32, encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios permite que una persona enfrente las consecuencias de sus actos antes de ofrecer restauración. El padre no corrió tras su hijo cuando éste decidió desperdiciar su herencia, sino que permitió que experimentara el sufrimiento de su mal camino. Solo cuando el hijo reconoció su error y decidió regresar con humildad, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Esta parábola nos enseña que la ayuda debe estar alineada con el arrepentimiento y la transformación. Otro grupo del que debemos cuidarnos al momento de ayudar son aquellos que constantemente causan problemas. En Tito 3, 10-11 se nos instruye: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Hay personas que, en lugar de buscar la paz y la edificación, disfrutan generar conflictos y disputas. Si les damos apoyo incondicional, terminamos fortaleciendo su comportamiento destructivo. La ayuda también debe estar basada en principios de justicia. En Proverbios 28 horas y 27 minutos se nos dice: el que da al pobre no tendrá escasez, pero el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Sin embargo, este mandato de ayudar a los necesitados no significa que debemos dar sin discernimiento. En muchos casos, la verdadera justicia no es simplemente dar recursos, sino capacitar a la persona para que pueda salir de su situación. Ayudar de manera sabia implica discernir entre una necesidad legítima y una manipulación. Un ejemplo bíblico de ayuda con discernimiento lo vemos en la iglesia primitiva.
En Hechos 6, 1, 7, cuando surgió la necesidad de atender a las viudas, los apóstoles establecieron un sistema organizado y seleccionaron a personas de buen testimonio para administrar la distribución. No se trató simplemente de dar a cualquiera sin control, sino de establecer un método sabio y justo para que la ayuda llegara a quienes realmente la necesitaban. Esto nos enseña que la generosidad debe ir acompañada de un plan y un propósito. También es importante recordar que la ayuda no siempre debe ser material. En muchas ocasiones, la mejor forma de ayudar a alguien es a través del consejo, la enseñanza o la oración. En Santiago 5:16 se nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. A veces, las personas buscan ayuda económica cuando lo que realmente necesitan es una guía espiritual, emocional o moral. Debemos estar atentos para ofrecer lo que realmente beneficiará a la persona a largo plazo. Otro aspecto a considerar es que la ayuda debe ser dada con alegría y no por obligación. En 2 Corintios 9:7 se nos dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si sentimos que alguien nos está manipulando o presionando para dar, es señal de que algo no está bien. La generosidad verdadera nace del amor y la convicción, no de la culpa o la coerción. Jesús mismo estableció límites en su ayuda. En Juan 6, 26-27, después de alimentar a la multitud, dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Muchas personas lo seguían solo por los beneficios materiales, pero Jesús no permitió que su misión se redujera a satisfacer necesidades físicas. Su prioridad siempre fue el bienestar eterno de las personas. La Biblia nos enseña que nuestra ayuda debe estar alineada con los principios de Dios. En ocasiones, decir no es la mejor manera de demostrar amor. En 1 Timoteo 5:8 leemos: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto implica que nuestra responsabilidad primaria es con aquellos que Dios nos ha encomendado directamente, como nuestra familia. Si descuidamos nuestras responsabilidades por ayudar a otros indiscriminadamente, estamos fallando en nuestro deber. En conclusión, la ayuda que damos debe estar guiada por la sabiduría de Dios. No toda ayuda es beneficiosa, y la generosidad sin discernimiento puede traer consecuencias negativas tanto para quien la da como para quien la recibe. La Biblia nos llama a ayudar, pero también nos exhorta a ser prudentes. Si realmente queremos hacer el bien, debemos buscar la dirección de Dios en cada situación, para que nuestra ayuda sea un reflejo de su amor y su justicia. La enseñanza bíblica sobre la ayuda y el discernimiento nos muestra que no toda acción de asistencia es verdaderamente beneficiosa. Si bien la compasión es un mandato divino, esta debe ir acompañada de sabiduría para evitar consecuencias indeseadas tanto para quien da como para quien recibe. La Escritura nos exhorta a ser generosos, pero también nos advierte sobre los peligros de ayudar sin un criterio sólido. Uno de los problemas que surgen cuando se ayuda sin discernimiento es la creación de dependencia. En 2 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo declara: el que no quiera trabajar, tampoco coma. Este principio establece que cada persona debe asumir su responsabilidad en la provisión de sus necesidades. Cuando una ayuda constante permite que alguien evite sus propias obligaciones, en lugar de bendecirlo, se le está haciendo daño. Dios nos diseñó para ser administradores responsables de nuestros recursos y capacidades, y cuando alguien se niega a asumir esa responsabilidad, es necesario que enfrente las consecuencias naturales de su actitud. La Biblia también nos advierte sobre quienes se aprovechan de la bondad ajena. En Proverbios 11:15 leemos: el que sale fiador por otro, sufrirá las consecuencias, pero el que evita dar fianza, vive seguro. Este versículo ilustra cómo la ayuda sin precaución puede traer dificultades. A menudo, hay personas que buscan vivir a costa de la generosidad de otros sin intención de mejorar su situación. En tales casos, ayudar indiscriminadamente solo refuerza su actitud negligente. Otra enseñanza clave de la Escritura es que la corrección es parte del verdadero amor. En Proverbios 13:24 se dice: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece,
mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Aunque el contexto habla de la disciplina en la crianza, el principio también aplica a la ayuda en general. Si alguien está en un camino de autodestrucción, la mejor ayuda no es siempre facilitarle las cosas, sino confrontarlo con la realidad. Muchas veces, las personas necesitan experimentar las consecuencias de sus actos antes de estar dispuestas a cambiar. El concepto de dar sin sabiduría también se ve reflejado en la enseñanza de Jesús sobre los perros y los cerdos. En Mateo 7:6, Él dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta advertencia nos enseña que no todos valoran lo que se les da, y que es necesario discernir a quién y cómo ofrecemos nuestra ayuda. No se trata de negar la ayuda a quien la necesita, sino de evitar desperdiciar recursos en personas que no tienen intención de cambiar o mejorar. Un ejemplo claro de ayuda con discernimiento lo vemos en la vida de José en Egipto. Cuando Dios le reveló que habría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, José no propuso repartir los alimentos sin medida, sino que estableció un sistema de almacenamiento y distribución controlada. Génesis 41, 33-36. Gracias a esta planificación, Egipto no solo sobrevivió a la hambruna, sino que pudo ayudar a otras naciones. Esto nos enseña que la ayuda debe ser estratégica, basada en una administración sabia y no en una respuesta emocional impulsiva. La generosidad bíblica también enfatiza la importancia del trabajo y el esfuerzo. En Efesios 4:28 se dice, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí vemos que el propósito del trabajo no es solo la autosuficiencia, sino también la capacidad de ayudar a otros. Sin embargo, esto implica que la ayuda debe orientarse hacia aquellos que realmente la necesitan, no hacia quienes podrían valerse por sí mismos pero eligen no hacerlo. Otra advertencia que la Biblia nos da es sobre las personas que constantemente generan conflictos y divisiones. En Romanos 16:17 se nos exhorta, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Algunas personas buscan ayuda no porque realmente la necesiten, sino como un medio para manipular o causar discordia. Ayudar a quienes tienen malas intenciones puede hacer más daño que bien, ya que fortalece sus comportamientos destructivos. En la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, Jesús nos muestra un modelo de ayuda genuina. El samaritano no solo socorrió al hombre herido, sino que también aseguró que recibiría el cuidado necesario. Sin embargo, su ayuda no consistió en una asistencia indiscriminada, sino en un acto de misericordia específico para una necesidad real. Esto nos enseña que la verdadera ayuda se enfoca en suplir necesidades legítimas, no en fomentar la irresponsabilidad o la manipulación. La actitud con la que damos también es importante. En Mateo 6, 3-4, Jesús enseña, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto nos muestra que la ayuda debe darse con humildad y sin buscar reconocimiento. Sin embargo, esto no significa que debemos ayudar sin prudencia. El hecho de que la generosidad deba ser discreta no implica que deba ser ciega. El equilibrio entre generosidad y prudencia también se refleja en la instrucción de Jesús a sus discípulos en Mateo 10:16, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Esta combinación de prudencia y sencillez nos recuerda que ser bondadosos no significa ser ingenuos. La ayuda debe darse con amor, pero también con discernimiento para evitar ser engañados o explotados. Por otro lado, la Biblia nos enseña que la ayuda más importante que podemos dar es la espiritual. En Marcos 8:36, Jesús pregunta, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si bien es bueno ayudar en lo material, el mayor acto de amor es compartir el Evangelio y guiar a las personas hacia Dios. La ayuda material sin dirección espiritual es incompleta, ya que solo satisface necesidades temporales, pero no las eternas. En conclusión, la Biblia nos llama a ser generosos, pero también a ser sabios en nuestra ayuda.
No toda ayuda es beneficiosa, y en algunos casos, lo más amoroso que podemos hacer es permitir que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. La verdadera ayuda es aquella que edifica, corrige cuando es necesario y está basada en principios de justicia y discernimiento. Para ayudar de manera efectiva, debemos buscar la dirección de Dios, asegurándonos de que nuestra generosidad esté alineada con su voluntad y sus propósitos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Aunque Dios estaba con ellos, la obra avanzó gracias a la disposición y esfuerzo del pueblo. Esto demuestra que la presencia divina no anula la responsabilidad humana, sino que la impulsa. En 1 Corintios 15:58, Pablo anima a los creyentes a mantenerse firmes y constantes en la obra del Señor, asegurándoles que su esfuerzo no es en vano. Este llamado resalta la importancia del trabajo diligente y perseverante, confiando en que Dios bendice a quienes le sirven con integridad. La Biblia enseña que la pereza no es una virtud, ni se debe permitir que otros vivan del esfuerzo ajeno sin justificación. Proverbios 21:25 advierte que el perezoso se destruye a sí mismo porque se niega a trabajar, evidenciando que la falta de esfuerzo tiene consecuencias negativas no solo en lo material, sino también en el carácter de la persona. El esfuerzo es un reflejo de la imagen de Dios en el ser humano. Desde la creación, Dios mostró su naturaleza trabajadora, organizando el universo en 6 días y descansando el séptimo. Jesús reafirmó esta realidad en Juan 5:17 al decir que tanto él como su Padre trabajan hasta ahora. Esto indica que el trabajo no es una maldición, sino un medio por el cual el hombre refleja el carácter divino y cumple su propósito en la tierra. Rechazar el esfuerzo y depender continuamente de otros sin necesidad contradice el diseño de Dios y debilita el desarrollo personal y comunitario. La Escritura es clara en cuanto a la responsabilidad de proveer para los propios. En 1 Timoteo 5:8, se advierte que quien no cuida de su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta fuerte declaración subraya la importancia de la diligencia y el compromiso con el bienestar de los seres queridos. No se trata solo de un deber moral, sino de un principio espiritual que demuestra el verdadero carácter de una persona. Proverbios 24 señala que quien no trabaja en el tiempo adecuado no podrá cosechar cuando lo necesite, enfatizando la relación entre esfuerzo y recompensa. La negligencia en el trabajo conlleva escasez y dificultades evitables. Dios bendice a quienes trabajan con diligencia y la prosperidad viene como resultado del esfuerzo constante. La bendición de Dios no es un sustituto del trabajo, sino su complemento. Él prospera la labor de las manos diligentes y abre puertas para aquellos que buscan con esfuerzo y dedicación. La pereza y la negligencia, por otro lado, traen pobreza y dependencia. Proverbios 10:4 afirma que la mano negligente empobrece, mientras que la mano de los diligentes enriquece. Esto indica que el esfuerzo no solo produce resultados tangibles, sino que también moldea el carácter y la disciplina de una persona. El principio de la siembra y la cosecha es ineludible. Gálatas 6:7 declara que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Quienes siembran esfuerzo y dedicación cosecharán fruto abundante, mientras que quienes siembran negligencia y apatía enfrentarán las consecuencias de su inacción. No es cuestión de suerte o destino, sino de principios espirituales y prácticos establecidos por Dios. La sociedad funciona mejor cuando cada individuo asume su responsabilidad y contribuye al bienestar común. En contraste, cuando prevalece la mentalidad de dependencia y evasión del trabajo, se generan crisis económicas, sociales y espirituales. El trabajo no solo es un medio de provisión, sino también una forma de adoración y testimonio. Colosenses 3:23 exhorta a trabajar de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta perspectiva transforma la manera en que se enfrenta el trabajo diario, viéndolo no como una carga, sino como una oportunidad para glorificar a Dios. Aquellos que trabajan con integridad y excelencia reflejan el carácter de Cristo y se convierten en luz en sus entornos. La diligencia y la ética laboral son testimonios poderosos de la fe cristiana. La Biblia también advierte sobre los peligros de la ociosidad. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo declara que si alguien no quiere trabajar, tampoco coma.
Este principio enfatiza que el sustento debe ser el resultado del esfuerzo propio y no de la explotación del trabajo ajeno. La pereza fomenta la dependencia y debilita el carácter, generando actitudes de descontento y queja. Quienes se niegan a asumir su responsabilidad tienden a culpar a otros por su situación en lugar de buscar soluciones. Además, la falta de trabajo productivo puede llevar a la tentación y al pecado. En 1 Timoteo 5:13 se menciona que algunas personas, al estar ociosas, se convierten en chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. La ociosidad crea un vacío que fácilmente puede llenarse con actitudes destructivas. Cuando una persona no ocupa su tiempo en algo útil, corre el riesgo de desviarse hacia comportamientos perjudiciales tanto para sí misma como para quienes la rodean. El modelo bíblico del trabajo también incluye la importancia del descanso. Aunque la diligencia es esencial, Dios estableció el principio del reposo para evitar el agotamiento y mantener el equilibrio. En Éxodo 20, 9-10, se ordena trabajar 6 días y descansar el séptimo. Este principio no solo beneficia el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. El descanso permite renovar fuerzas y mantener la perspectiva correcta del trabajo, recordando que la provisión final proviene de Dios. El equilibrio entre trabajo y descanso refleja la sabiduría de Dios en el diseño humano. Trabajar en exceso sin descanso puede llevar al agotamiento y la desesperanza, mientras que descansar demasiado sin esfuerzo resulta en estancamiento y pobreza. Proverbios 6, 9-11 advierte que el dormir en exceso conduce a la miseria, comparándola con un ladrón que arrebata el sustento. La clave está en la disciplina y la administración sabia del tiempo. El trabajo no es solo una necesidad material, sino un llamado divino. Dios asignó a Adán la tarea de labrar y cuidar el huerto antes de la caída, Génesis 2:15, lo que indica que el trabajo no es consecuencia del pecado, sino parte del propósito original de Dios para la humanidad. La maldición del pecado trajo dificultad al trabajo, pero no lo eliminó como principio divino. A través del esfuerzo, el hombre encuentra propósito, desarrollo y la oportunidad de servir a otros. El llamado al trabajo diligente también implica evitar la explotación y la injusticia. Santiago 5:4 condena a aquellos que retienen injustamente el salario de los trabajadores, recordando que Dios defiende la causa de los oprimidos. La justicia en el trabajo es un principio fundamental en la economía de Dios. Tanto empleadores como empleados tienen responsabilidades que cumplir con integridad y equidad. El trabajo es una expresión de la mayordomía que Dios ha dado al ser humano. Cada persona tiene talentos y habilidades que deben ser desarrollados y utilizados para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Mateo 25, 14-30, en la parábola de los talentos, muestra la importancia de administrar bien los recursos y oportunidades. Aquellos que multiplican lo que Dios les ha dado son recompensados, mientras que los que entierran sus talentos por miedo o pereza son reprendidos. Dios no solo bendice el esfuerzo individual, sino también el trabajo en equipo. Eclesiastés 4:9 afirma que 2 son mejor que 1, porque obtienen mejor recompensa por su trabajo. La cooperación y el apoyo mutuo fortalecen la labor y generan mayores frutos. El pueblo de Israel pudo reconstruir los muros de Jerusalén porque trabajaron unidos bajo el liderazgo de Nehemías, demostrando que la unidad y el esfuerzo compartido producen resultados extraordinarios. En conclusión, la Biblia enseña que el trabajo es una bendición y un mandato divino. La diligencia trae recompensa, mientras que la pereza conduce a la ruina. Dios honra a quienes trabajan con integridad y esfuerzo, proveyendo para sus necesidades y dándoles propósito. El trabajo no solo es un medio de sustento, sino una forma de reflejar el carácter de Dios y servir a los demás. Quienes entienden este principio viven con responsabilidad, gratitud y satisfacción, sabiendo que su labor tiene un propósito eterno. El trabajo es más que una simple actividad para obtener recursos materiales, es un llamado divino que refleja la naturaleza y el propósito de Dios para la humanidad. Desde el principio, Dios creó al ser humano con la capacidad y la responsabilidad de trabajar. Génesis 2:15 muestra cómo Dios colocó a Adán en el huerto del Edén para labrarlo y cuidarlo. Esto demuestra que el trabajo no es una consecuencia del pecado, sino una parte esencial del plan de Dios para la humanidad. Aunque la caída trajo dificultades y fatiga al esfuerzo humano,
El propósito del trabajo sigue siendo una bendición y un medio para glorificar a Dios. La Escritura enfatiza que el esfuerzo diligente conduce a la bendición y la provisión. Proverbios 13:4 señala que el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Este principio revela que el trabajo no solo satisface necesidades materiales, sino que también forma el carácter y promueve la disciplina. Aquellos que trabajan con esmero y dedicación experimentan el fruto de su labor y contribuyen al bienestar de sus familias y comunidades. El apóstol Pablo estableció un principio fundamental en 2 Tesalonicenses 3:10: si alguien no quiere trabajar, tampoco coma. Esta declaración subraya la importancia del esfuerzo personal y la responsabilidad individual. Dios no respalda la pereza ni la dependencia innecesaria de los demás, sino que llama a cada persona a ser diligente y productiva. Esto no significa que la sociedad deba ser indiferente a los necesitados, sino que la ayuda debe dirigirse a quienes realmente lo requieren y no a quienes rechazan el trabajo por comodidad. La diligencia es una cualidad que Dios honra y recompensa. Proverbios 12:24 enseña que la mano de los diligentes gobernará, pero la negligencia llevará a la servidumbre. Esta verdad se refleja en la vida cotidiana. Aquellos que trabajan con esmero y excelencia suelen ascender y obtener mejores oportunidades, mientras que quienes evitan el esfuerzo encuentran dificultades constantes. La diferencia entre el éxito y el fracaso muchas veces radica en la actitud hacia el trabajo y la disposición de asumir responsabilidades. Dios también estableció la importancia de la ética en el trabajo. Colosenses 3:23 instruye a los creyentes a trabajar de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta perspectiva transforma la manera en que se realiza cualquier labor, elevándola a un acto de adoración y servicio a Dios. No importa la tarea o el cargo, todo trabajo hecho con excelencia y honestidad es valioso a los ojos de Dios. La integridad en el trabajo es una manifestación de la fe y un testimonio ante el mundo. La negligencia y la pereza no solo afectan a la persona que las practica, sino también a su entorno. Proverbios 18:9 advierte que quien es negligente en su trabajo es hermano del hombre destructor. La falta de responsabilidad y compromiso puede causar daño, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social. Un trabajador irresponsable pone en riesgo el éxito de un equipo, una familia sin provisión sufre las consecuencias de la inacción y una sociedad donde prevalece la pereza enfrenta crisis económicas y morales. El trabajo también es un medio por el cual Dios provee para sus hijos. Aunque Dios es el sustentador, Él usa el esfuerzo humano como canal de provisión. En Deuteronomio 28:12, Dios promete bendecir la obra de las manos de su pueblo, lo que indica que la prosperidad está ligada a la disposición de trabajar. Esta promesa no significa que cada persona se hará rica, sino que Dios asegurará que el esfuerzo honesto sea recompensado y que las necesidades sean suplidas. El principio de la siembra y la cosecha es clave en la economía de Dios. Gálatas 6:7 declara que lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esta verdad aplica tanto en lo material como en lo espiritual. Quienes siembran esfuerzo, dedicación y responsabilidad, cosechan fruto y éxito en su labor. En cambio, quienes siembran pereza y negligencia, cosechan escasez y dificultades. Dios ha diseñado el mundo de manera que el trabajo diligente produzca recompensa y la falta de esfuerzo traiga consecuencias. La Escritura también advierte sobre los peligros de la ociosidad. Eclesiastés 10:18 dice que por la pereza se cae el techo, y por la flojera de las manos la casa tiene goteras. Esta imagen muestra cómo la falta de diligencia puede llevar al deterioro y la ruina. No solo en el sentido literal, sino también en la vida personal y profesional. Un estudiante que no estudia fracasa, un trabajador que no se esfuerza pierde oportunidades, y un líder que no toma acción ve su proyecto desmoronarse. Dios también estableció el principio del descanso, reconociendo que el ser humano necesita recuperar fuerzas. En Éxodo 20:9-10 se ordena trabajar 6 días y descansar el séptimo. Este modelo enseña que el equilibrio entre el trabajo y el descanso es esencial. El descanso no es pereza, sino una parte necesaria de la vida para mantener la salud física, mental y espiritual. Jesús mismo tomaba momentos de descanso para orar y renovar fuerzas, demostrando la importancia de esta práctica. El trabajo no solo es un medio de provisión,
sino una oportunidad para servir a los demás. Efesios 4:28 exhorta a trabajar con las manos para tener que compartir con los necesitados. Dios no solo quiere que el esfuerzo sea para beneficio propio, sino que también sea un canal de bendición para otros. Aquellos que administran bien sus recursos pueden ayudar a quienes atraviesan dificultades y contribuir al bienestar de la comunidad. La cooperación en el trabajo es otro principio bíblico clave. Eclesiastés 4:9 afirma que dos son mejor que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. La colaboración y el trabajo en equipo producen mayores resultados que el esfuerzo individual. La reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo la dirección de Nehemías es un ejemplo claro de cómo el esfuerzo conjunto puede lograr grandes cosas. Cuando las personas se unen con un propósito común y trabajan juntas, el impacto es mucho mayor. La parábola de los talentos en Mateo 25:14-30 ilustra la importancia de administrar bien los dones y recursos que Dios otorga. Los siervos que multiplicaron lo que recibieron fueron recompensados, mientras que el que escondió su talento fue reprendido. Esto enseña que Dios espera que cada persona desarrolle sus habilidades y aproveche las oportunidades con responsabilidad. La pasividad y el miedo no son excusas válidas para evitar el esfuerzo y la productividad. Dios no solo valora el trabajo, sino que también condena la explotación y la injusticia laboral. Santiago 5:4 advierte sobre el juicio de Dios contra aquellos que retienen el salario de los trabajadores. La justicia en el trabajo es fundamental en el reino de Dios, y tanto empleadores como empleados tienen responsabilidades que cumplir con equidad y honestidad. En conclusión, la Biblia presenta el trabajo como una bendición, una responsabilidad y un medio para glorificar a Dios. La diligencia es recompensada, mientras que la pereza trae escasez y dificultades. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios llama a cada persona a trabajar con integridad y excelencia, sabiendo que su esfuerzo tiene propósito y recompensa. Al entender y aplicar estos principios, se experimenta la satisfacción de una vida productiva y alineada con el diseño divino. El trabajo, cuando se realiza con la perspectiva correcta, se convierte en un medio para expresar el carácter de Dios en la vida diaria. No se trata solo de cumplir con responsabilidades o ganar un salario, sino de reflejar el orden, la creatividad y la excelencia que caracterizan a Dios. Desde el inicio, la Biblia muestra que Dios es un trabajador. En Génesis 1, vemos cómo Dios crea el universo con propósito y detalle, estableciendo un modelo para el ser humano. Si Dios trabaja, y el ser humano ha sido creado a su imagen y semejanza, entonces el trabajo es una manifestación natural de su diseño divino. La actitud con la que se trabaja es clave para experimentar la plenitud y el propósito que Dios ha establecido. Filipenses 2:14 exhorta a hacer todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. La queja y la insatisfacción desvirtúan la bendición del trabajo y conducen al desánimo. En cambio, una actitud de gratitud y servicio transforma la manera en que se perciben las labores diarias. Cuando se entiende que todo esfuerzo es una oportunidad para glorificar a Dios, incluso las tareas más sencillas adquieren un significado profundo. El trabajo también es una plataforma para el testimonio cristiano. En un mundo donde la mediocridad y la deshonestidad son comunes, un trabajador que actúa con integridad y excelencia se destaca. Mateo 5:16 instruye a los creyentes a dejar que su luz brille delante de los hombres para que glorifiquen al Padre Celestial. Esto implica que la forma en que se desempeña el trabajo puede impactar a otros y servir como una herramienta de evangelización. La ética laboral basada en valores bíblicos no solo honra a Dios, sino que también abre puertas para compartir la fe. El concepto de mayordomía es fundamental en la enseñanza bíblica sobre el trabajo. Dios ha confiado a cada persona talentos, habilidades y oportunidades, esperando que sean administradas con sabiduría. 1 Corintios 4:2 señala que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Esto significa que cada persona es responsable ante Dios por cómo usa sus dones y recursos. Un trabajador que desperdicia su potencial, ya sea por negligencia o falta de compromiso, está fallando en su llamado de mayordomía. El esfuerzo y la perseverancia son valores que Dios honra en el ámbito laboral.
Proverbios 22:29 declara que quien es diligente en su trabajo estará delante de reyes y no delante de gente de baja condición. La excelencia y la dedicación abren puertas y generan reconocimiento. En la historia de José, vemos cómo su integridad y diligencia lo llevaron de la esclavitud al liderazgo en Egipto. A pesar de enfrentar injusticias y adversidades, José nunca dejó de trabajar con fidelidad, confiando en que Dios estaba guiando su vida. Las pruebas y desafíos en el trabajo son oportunidades para el crecimiento espiritual y personal. Romanos 5, 3-4 explica que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Los momentos difíciles en el ámbito laboral no deben ser vistos como obstáculos insuperables, sino como herramientas que Dios usa para fortalecer el carácter. Un creyente que enfrenta adversidades con fe y perseverancia demuestra la obra de Dios en su vida y desarrolla cualidades como la paciencia, la humildad y la dependencia de Dios. El descanso es un principio que Dios ha establecido para equilibrar el esfuerzo y la renovación. Aunque el trabajo es valioso, la fatiga excesiva puede ser perjudicial. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El descanso no solo es físico, sino también espiritual. Un trabajador que no toma tiempo para renovar su relación con Dios y cuidar su bienestar emocional puede volverse ineficiente y perder la alegría en su labor. El modelo bíblico del trabajo también promueve la justicia y la equidad en las relaciones laborales. Efesios 6:9 exhorta a los empleadores a tratar a sus empleados con justicia y sin amenazas, recordando que ellos también tienen un Señor en los cielos. Del mismo modo, Efesios 6, 5-7 llama a los trabajadores a servir con sinceridad y no solo para quedar bien con los hombres. Cuando se aplican estos principios, se crean ambientes laborales armoniosos y se fomenta el respeto mutuo. El trabajo en equipo es otra enseñanza bíblica clave. En el libro de Nehemías, se relata cómo el pueblo de Israel trabajó unido para reconstruir los muros de Jerusalén en un tiempo récord. La colaboración y la unidad permitieron alcanzar un objetivo que habría sido imposible de lograr de manera individual. Este principio sigue siendo relevante en cualquier entorno laboral. Un equipo donde hay cooperación y respeto es más eficiente y exitoso que uno donde hay egoísmo y división. El trabajo también es un medio para bendecir a otros. En Hechos 20:35, Pablo recuerda las palabras de Jesús, «Más bienaventurado es dar que recibir». Esto implica que el fruto del esfuerzo laboral no solo debe usarse para el beneficio personal, sino también para ayudar a quienes lo necesitan. Un creyente que administra bien sus recursos tiene la capacidad de apoyar a su familia, contribuir a la obra de Dios y ayudar a los necesitados. Dios promete recompensa a quienes trabajan con fidelidad. Hebreos 6:10 asegura que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que se ha mostrado hacia su nombre. Aunque en el mundo laboral no siempre se reconocen los esfuerzos, Dios ve cada detalle y recompensa en su tiempo. A veces la recompensa es material, pero otras veces se manifiesta en paz, satisfacción y crecimiento espiritual. En conclusión, el trabajo es más que una actividad cotidiana, es un llamado divino y una oportunidad para reflejar el carácter de Dios. La actitud, la ética, la perseverancia y la justicia en el trabajo son aspectos que Dios valora y bendice. Al aplicar estos principios bíblicos, el trabajo se convierte en una fuente de satisfacción, propósito y testimonio para el mundo. El trabajo no solo es un medio de sustento, sino una oportunidad para desarrollar dones y talentos dados por Dios. Cada persona ha recibido habilidades únicas que pueden ser empleadas para la gloria de Dios y el beneficio de otros. En Éxodo 35, 30-35, se menciona a Bezalel y a Oholiab, a quienes Dios llenó de sabiduría y destreza para realizar obras artísticas en la construcción del tabernáculo. Esto demuestra que el trabajo bien hecho, independientemente de su naturaleza, puede ser una expresión del talento que Dios ha depositado en cada persona. La excelencia en el trabajo es un reflejo del carácter de Dios. Colosenses 3:23 enseña que todo lo que se haga debe ser con el corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este principio cambia la perspectiva del trabajo, pues ya no se trata solo de cumplir con una tarea, sino de honrar a Dios con cada esfuerzo.
Un creyente que trabaja con excelencia y dedicación refleja los valores del reino de Dios y se convierte en un testimonio vivo para quienes lo rodean. El equilibrio entre el trabajo y otras áreas de la vida es esencial. Aunque la diligencia es una virtud, el exceso de trabajo puede llevar a la fatiga y al descuido de aspectos fundamentales como la familia y la vida espiritual. En Eclesiastés 3:1 se afirma que hay un tiempo para todo, lo que implica que el trabajo no debe absorber toda la energía y el tiempo de una persona. Jesús mismo, en su ministerio terrenal, dedicaba tiempo a descansar y estar en comunión con el Padre, demostrando la importancia de mantener un equilibrio saludable. El servicio en el trabajo es otro aspecto clave. Jesús enseñó que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás, Mateo 23:11. Este principio puede aplicarse al entorno laboral, donde en lugar de buscar solo el beneficio personal, se puede adoptar una actitud de servicio hacia los compañeros y clientes. La disposición de ayudar, ser amable y colaborar crea un ambiente laboral más armonioso y refleja el amor de Cristo. El liderazgo basado en principios bíblicos transforma el trabajo en una herramienta para influenciar positivamente a otros. Un líder cristiano no solo busca el éxito personal, sino que se preocupa por el bienestar de quienes están a su cargo. Jesús es el ejemplo supremo de liderazgo servicial. En Juan 13:14-15, lavó los pies de sus discípulos como muestra de humildad y servicio. Un líder que sigue este modelo inspira a su equipo, fomenta la unidad y crea un ambiente donde la justicia y la equidad prevalecen. La fe y la confianza en Dios deben ser parte de la vida laboral. Es fácil caer en la ansiedad y el temor cuando se enfrentan desafíos como la incertidumbre económica o la competencia en el mercado laboral. Sin embargo, Mateo 6:31-33 enseña a no afanarse por las necesidades materiales, sino a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que Dios proveerá lo necesario. Esta verdad trae paz y seguridad en medio de las dificultades laborales. El trabajo también es un medio para demostrar honestidad e integridad. En un mundo donde el engaño y la corrupción son comunes, un trabajador que actúa con transparencia marca la diferencia. Proverbios 11:1 declara que la balanza falsa es abominación para Jehová, pero la pesa cabal le agrada. La honestidad no solo es una virtud que honra a Dios, sino que también genera confianza y respeto en el ámbito laboral. El contentamiento es una actitud clave en el trabajo. Filipenses 4:11-12 muestra el ejemplo de Pablo, quien aprendió a estar contento en cualquier circunstancia, ya sea en abundancia o en escasez. En el ámbito laboral, es fácil caer en la insatisfacción y la comparación con otros, pero el contentamiento permite disfrutar del trabajo y reconocerlo como una bendición de Dios. El trabajo en equipo basado en principios bíblicos produce mejores resultados. En Eclesiastés 4:9-10 se dice que dos son mejor que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, y si caen, el uno levantará a su compañero. La cooperación, el respeto y la comunicación efectiva son esenciales para un ambiente laboral saludable. Cuando se trabaja con unidad, se pueden alcanzar metas que serían imposibles de lograr individualmente. El impacto del trabajo trasciende lo material. Efesios 2:10 enseña que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Esto implica que el trabajo no solo tiene un propósito terrenal, sino que también tiene un significado eterno. Un creyente que usa su trabajo para bendecir a otros, ya sea a través de la excelencia, el servicio o el testimonio, está sembrando semillas con valor eterno. Dios es quien abre y cierra puertas en el ámbito laboral. A veces, se presentan oportunidades inesperadas o se cierran caminos que parecían prometedores. En Apocalipsis 3:7, Jesús es descrito como aquel que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Confiar en la dirección de Dios en la vida profesional trae paz y seguridad, sabiendo que Él tiene el control de cada situación. El llamado de Dios puede manifestarse en cualquier profesión. No solo los pastores o misioneros tienen un llamado divino, cada trabajo puede ser un ministerio cuando se realiza con un corazón dispuesto a honrar a Dios. Daniel, José y Nehemías fueron líderes en esferas seculares, pero su trabajo fue una plataforma para glorificar a Dios. Cualquier profesión, cuando se lleva a cabo con fidelidad e integridad, se convierte en un medio para cumplir el propósito de Dios.
El trabajo es una forma de contribuir al bienestar de la sociedad. Jeremías 29:7 insta al pueblo de Israel a buscar el bienestar de la ciudad donde han sido llevados, porque en su bienestar encontrarán el suyo. Esto implica que el trabajo no solo debe beneficiar al individuo, sino también a la comunidad. Un médico, un maestro, un empresario o un artesano pueden ser instrumentos de Dios para mejorar la vida de otros a través de su labor. El retiro y la transición en la vida laboral también deben ser guiados por principios bíblicos. Llega un momento en que una persona debe dejar su actividad laboral activa, ya sea por edad o por otras circunstancias. Sin embargo, esto no significa que su propósito haya terminado. Moisés comenzó su llamado a los 80 años, y Caleb a los 85 seguía conquistando tierras para Israel. La jubilación no es el fin de la vida productiva, sino una oportunidad para servir en nuevas formas, ya sea mediante el voluntariado, la mentoría o el discipulado. La recompensa final del trabajo bien hecho viene de Dios. Aunque en la tierra puede haber reconocimiento y éxito, la verdadera recompensa es eterna. En Mateo 25:21, Jesús dice: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Esto muestra que Dios valora la fidelidad y el esfuerzo, y que aquellos que trabajan con un corazón íntegro recibirán su recompensa en el cielo. En conclusión, el trabajo es una bendición y una responsabilidad dada por Dios. Más que una simple actividad diaria, es una oportunidad para desarrollar talentos, reflejar el carácter de Dios, servir a otros y contribuir al bienestar de la sociedad. La perspectiva bíblica del trabajo transforma la manera en que se vive, trayendo propósito, satisfacción y una recompensa eterna. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Proverbios 30:15 utiliza una imagen poderosa para describir a quienes nunca están satisfechos con lo que reciben. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: «Dame, dame». Esta metáfora refleja la actitud de aquellas personas que, sin importar cuánto se les ayude, siempre pedirán más. No buscan una solución a sus problemas ni desean cambiar, sino que han adoptado una mentalidad de dependencia. En su corazón no hay gratitud ni un deseo genuino de salir adelante, solo una exigencia constante de recibir sin dar nada a cambio. La Escritura nos advierte sobre este tipo de actitud y nos enseña a ser generosos, pero también a actuar con sabiduría. Dios no nos llama a fomentar la pereza ni la irresponsabilidad, sino a ofrecer una ayuda que realmente transforme y edifique. El principio bíblico de la responsabilidad personal está presente en toda la Escritura. En 2 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo es claro al decir: «El que no quiera trabajar, tampoco coma». No se trata de una falta de compasión ni de dureza de corazón, sino de una verdad espiritual fundamental. Dios ha diseñado el trabajo como una bendición, una forma de provisión y un medio por el cual el ser humano participa en su plan. Cuando alguien elige vivir en la ociosidad, sin intención de esforzarse, está rechazando este diseño divino. La generosidad no puede sostener la pereza ni convertirse en un incentivo para la irresponsabilidad. Debe estar acompañada de discernimiento para que la ayuda no se transforme en una carga ni perpetúe la dependencia de aquellos que no desean cambiar. Jesús enseñó la importancia de la administración responsable en la parábola de los talentos. En Mateo 25, el Señor de la historia entrega diferentes cantidades de talentos a sus siervos y luego regresa para pedir cuentas. Aquel que recibió un solo talento y decidió esconderlo en la tierra en lugar de hacerlo fructificar, fue reprendido duramente. El Señor le dijo: «Siervo malo y negligente». Esto nos muestra un principio claro: la bendición que no se valora termina perdiéndose y la provisión que no se administra con responsabilidad se retira. Dios no da recursos, dones ni oportunidades para que sean desaprovechados. Él espera que se usen con propósito y que produzcan frutos. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios estableció un sistema de provisión para los pobres basado en la responsabilidad personal. En Levítico 19:9-10, se ordena a los israelitas dejar espigas en los campos para que los necesitados puedan recogerlas. Sin embargo, hay un detalle importante en este mandato: los pobres debían ir y recoger el alimento por sí mismos.
Dios proveía para ellos, pero no les entregaba el alimento directamente en sus casas. Siempre existió un principio de esfuerzo personal, participación activa y responsabilidad. Esto demuestra que la ayuda divina nunca fue diseñada para crear dependencia, sino para dar oportunidades a quienes estaban dispuestos a esforzarse. El problema de quienes solo buscan recibir sin dar nada a cambio es que su corazón no está enfocado en la provisión de Dios, sino en la satisfacción de sus propios deseos. Filipenses 3:19 describe a estas personas diciendo, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando alguien solo busca recibir sin intención de crecer o mejorar, está demostrando que su prioridad no es Dios ni su propósito, sino simplemente satisfacer sus necesidades inmediatas. No hay visión, no hay gratitud ni deseo de transformación. La generosidad debe ejercerse con discernimiento, pues dar sin sabiduría no es un acto de verdadera compasión, sino un desperdicio. Proverbios 19:24 describe una actitud de pereza extrema con una imagen llamativa: el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. No se trata solo de falta de esfuerzo físico, sino de una actitud del corazón que no valora lo que se le ha dado. A veces, la ayuda desmedida impide que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones y, en lugar de promover el cambio, refuerza su falta de iniciativa. La verdadera compasión no es simplemente dar sin límites, sino ofrecer una ayuda que impulse a la persona a levantarse y caminar por sí misma. La historia del hijo pródigo nos enseña que el sufrimiento y la escasez pueden llevar al arrepentimiento y al cambio. En Lucas 15, el hijo menor tomó su herencia, la desperdició y terminó en la miseria. Su padre, aunque lo amaba, no fue tras él ni lo rescató antes de tiempo. Fue la misma crisis la que llevó al hijo a recapacitar. En el versículo 17 se nos dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Si su padre lo hubiera rescatado antes, jamás habría entendido la necesidad de cambiar. Esta historia nos enseña que no toda dificultad debe ser eliminada ni toda prueba interrumpida. A veces, cuando intentamos ayudar a alguien que está enfrentando las consecuencias de sus decisiones, podríamos estar interfiriendo con la obra de Dios en su vida. En Hebreos 12:6 se nos recuerda que el Señor al que ama, disciplina. La corrección es una forma de amor tanto como la misericordia. Cuando una persona se encuentra en una situación difícil, debemos preguntarnos si nuestra ayuda la está acercando a Dios o si, por el contrario, le está impidiendo aprender una lección crucial. Jesús mismo no se dejó manipular por aquellos que lo seguían solo por interés. En Juan 2, 24-25 se nos dice que no se fiaba de ellos, porque conocía lo que había en el hombre. Esto nos enseña que el amor verdadero no es ciego ni ingenuo. Amar a alguien no significa satisfacer todos sus deseos, sino darle lo que realmente necesita. A veces, lo que una persona necesita no es más provisión, sino un cambio de corazón, una transformación interna que solo Dios puede producir. Como cristianos, estamos llamados a ser generosos y compasivos, pero también sabios y prudentes. No podemos dar sin discernimiento ni fomentar la dependencia en lugar del crecimiento. La generosidad verdadera no solo provee recursos, sino que también enseña principios, corrige errores y guía a las personas hacia una vida de mayor responsabilidad. Dios nos da recursos, dones y oportunidades para que los usemos con propósito. No debemos ser como la sanguijuela de Proverbios 30 horas y 15 minutos, que solo clama dame, dame sin intención de cambiar. En cambio, debemos esforzarnos por vivir de manera que honremos a Dios con lo que recibimos, multiplicándolo y usándolo para su gloria. Que nuestra ayuda a los demás no solo sea un acto de provisión, sino también un medio para que crezcan, maduren y se acerquen más al propósito divino para sus vidas. La mentalidad de dependencia que describe Proverbios 30 horas y 15 minutos no solo se manifiesta en lo material, sino también en la vida espiritual y emocional. Muchas personas buscan soluciones inmediatas a sus problemas sin estar dispuestas a cambiar su manera de vivir o a asumir responsabilidad por sus acciones. Esperan que otros resuelvan sus dificultades, sin hacer el esfuerzo necesario para crecer y madurar. Esta actitud puede verse en aquellos que buscan constantemente consejos, oraciones o apoyo, pero nunca aplican lo que reciben.
Viven en un ciclo de necesidad constante, sin intención de salir de él. Jesús enfrentó esta realidad cuando algunas personas lo seguían solo por los milagros y no por la verdad que enseñaba. En Juan 6, después de alimentar a los 5,000, la multitud lo buscó nuevamente, pero él les dijo con franqueza: me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús no estaba interesado en atraer seguidores que solo querían beneficios temporales. Su misión era mucho más profunda: transformar vidas y llevar a las personas al arrepentimiento y la fe genuina. En muchas ocasiones, la ayuda mal enfocada puede hacer más daño que bien. Si siempre intervenimos para evitar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones, no le permitimos aprender ni desarrollar madurez. La Biblia nos muestra que Dios mismo permite que las personas experimenten dificultades para que puedan entender su necesidad de Él. En Jueces 2, 10-15, vemos que cuando los israelitas olvidaron a Dios y comenzaron a seguir a otros dioses, Él permitió que fueran oprimidos por sus enemigos. No porque no los amara, sino porque quería que volvieran a buscarlo de todo corazón. Este principio también se aplica en la vida cotidiana. Los padres que constantemente rescatan a sus hijos de las consecuencias de sus errores, sin permitirles aprender de ellos, terminan criando personas irresponsables e inmaduras. La disciplina y la corrección son necesarias para el crecimiento. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La ayuda verdadera no solo se trata de dar, sino de enseñar a las personas a depender de Dios y no de los demás. En 1 Reyes 17, Dios no solo proveyó alimento al profeta Elías durante la sequía, sino que también usó esta situación para enseñarle a confiar en él. Primero, lo sustentó con cuervos que le llevaban pan y carne. Luego, lo envió a la casa de una viuda que tenía solo un poco de harina y aceite. La provisión de Dios se manifestó de manera continua, pero Elías tuvo que confiar en él cada día. Esta lección es fundamental. La dependencia de Dios es diferente de la dependencia de las personas. Dios nos llama a confiar en Él como nuestra fuente, pero también nos da habilidades, recursos y oportunidades para que actuemos con responsabilidad. La viuda de Sarepta tuvo que usar lo que tenía para ver la provisión multiplicarse. Si se hubiera negado a compartir su comida con Elías, nunca habría experimentado el milagro de la provisión continua. Muchos esperan recibir bendiciones sin tomar ningún tipo de acción. Desean ver cambios en sus vidas, pero no están dispuestos a obedecer los principios de Dios ni a actuar con sabiduría. Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras está muerta. No basta con pedir ayuda o esperar milagros, es necesario actuar en obediencia y confiar en que Dios proveerá mientras hacemos nuestra parte. El problema de la mentalidad de dependencia es que impide el crecimiento y la madurez espiritual. Cuando alguien se acostumbra a recibir sin esforzarse, pierde la capacidad de luchar por lo que necesita. Se vuelve pasivo, esperando que otros resuelvan sus problemas. Esta actitud es peligrosa porque aleja a la persona de la verdadera libertad que Dios quiere darle. Gálatas 5:1 dice: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aunque este pasaje se refiere principalmente a la libertad espiritual, también se aplica a la vida práctica. Dios nos llama a vivir en libertad, no atados a la dependencia de otros ni esclavizados por la falta de iniciativa. Jesús enseñó sobre la importancia de la responsabilidad personal en muchas de sus parábolas. La parábola del mayordomo infiel en Lucas 16 nos muestra a un hombre que desperdició los bienes de su señor y, cuando fue descubierto, buscó una salida fácil en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos. Su astucia le permitió asegurar su futuro temporalmente, pero su falta de integridad lo llevó a perder su posición. Este relato nos recuerda que cada uno es responsable de la manera en que administra lo que ha recibido. Dios nos ha dado talentos, recursos y oportunidades, y espera que los usemos con sabiduría. No podemos vivir esperando que otros nos sostengan o resuelvan nuestros problemas. Debemos actuar con diligencia y confiar en la provisión de Dios, pero sin caer en la pasividad. El libro de Proverbios está lleno de advertencias contra la pereza y la falta de responsabilidad.
Proverbios 6:8 nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga es un ejemplo de previsión y trabajo constante. No espera que otros la alimenten, sino que se esfuerza para asegurarse de que tendrá lo necesario en el futuro. En contraste, la Biblia describe al perezoso como alguien que busca excusas para no actuar. Proverbios 22:13 dice, el perezoso dice, el león está afuera, seré muerto en la calle. Esta exageración absurda muestra cómo algunos siempre encuentran razones para no tomar acción. En lugar de buscar soluciones, ven obstáculos en todas partes. Cuando una persona se acostumbra a recibir sin dar nada a cambio, pierde la capacidad de valerse por sí misma. Esta es una de las razones por las que la generosidad debe ir acompañada de sabiduría. Ayudar no significa alimentar la pereza o la irresponsabilidad, sino brindar oportunidades para que las personas puedan salir adelante por sus propios medios. Jesús no solo sanó y alimentó a las multitudes, sino que también les enseñó. Su ayuda nunca fue simplemente un acto de caridad momentánea, sino una herramienta para llevar a las personas a una vida transformada. En Marcos 10, cuando el ciego Bartimeo clamó por ayuda, Jesús no lo sanó de inmediato. Primero le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Esto no fue una pregunta innecesaria, sino una invitación a la fe y la responsabilidad. Bartimeo tuvo que expresar su deseo de ver, mostrando así su fe y su disposición para recibir el milagro. Este principio sigue siendo válido hoy. Dios nos llama a ayudar a los demás, pero también a guiarlos hacia la responsabilidad y la madurez. La verdadera generosidad no es simplemente dar, sino empoderar. No es solo proveer, sino enseñar. No es solo suplir una necesidad inmediata, sino ayudar a las personas a encontrar el camino hacia una vida estable y plena en Dios. Debemos aprender a discernir cuándo es momento de dar y cuándo es momento de dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. A veces, la mejor ayuda que podemos dar es permitir que una persona aprenda a depender de Dios y a tomar responsabilidad por su propia vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El amor verdadero no es solo dar sin medida, sino guiar con sabiduría. Dios nos llama a ser generosos, pero también prudentes. No podemos fomentar la dependencia, sino impulsar el crecimiento. Que nuestra ayuda siempre esté enfocada en edificar, transformar y llevar a otros hacia la plenitud de vida que Dios desea para ellos. La dependencia mal enfocada puede convertirse en una atadura que impide el crecimiento y la madurez de una persona. Aunque la ayuda es un acto noble y necesario, si no se maneja con sabiduría, puede generar un círculo vicioso de dependencia. La Biblia nos muestra que Dios es un Padre amoroso que provee para sus hijos, pero también es un Dios que nos llama a ser responsables, a crecer y a desarrollar nuestra fe. Cuando Jesús enseñó sobre la vida del creyente, dejó claro que seguirlo requería compromiso y esfuerzo. En Lucas 9:23, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Este llamado no es para personas que buscan una vida cómoda y sin esfuerzo, sino para aquellos dispuestos a asumir responsabilidad por su relación con Dios y por su caminar diario. El problema de la dependencia excesiva es que impide que una persona descubra su verdadero potencial en Dios. Muchas veces, las personas esperan que otros oren por ellas, lean la Biblia por ellas o les den respuestas listas sin hacer su propia búsqueda espiritual. Pero el crecimiento en la fe requiere un esfuerzo personal. Dios nos llama a buscarlo con todo nuestro corazón, como dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto también se aplica en el ámbito material. La provisión de Dios es real, pero Él espera que usemos con sabiduría lo que nos da. En la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, Jesús habló de un hombre que confió a sus siervos diferentes cantidades de dinero. 2 de ellos invirtieron y multiplicaron lo que recibieron, pero el tercero, por miedo e irresponsabilidad, lo enterró. Cuando el Señor regresó, premió a los que habían sido diligentes y reprendió al que no hizo nada.
Este principio muestra que Dios no recompensa la pasividad. Espera que usemos lo que nos da y que seamos buenos administradores. No podemos vivir esperando que otros nos sostengan sin hacer nada. El apóstol Pablo lo dejó claro en 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto no significa que no debamos ayudar a los necesitados. La Biblia nos llama a ser generosos, pero también nos enseña a fomentar la responsabilidad. En Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Esto implica que cada persona debe asumir la responsabilidad de su vida, de su fe y de su futuro. La mentalidad de víctima es otro factor que alimenta la dependencia. Muchas personas justifican su falta de acción culpando a los demás o a las circunstancias. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades, Dios nos ha dado la capacidad de superarlas. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no es una invitación a la pasividad, sino una declaración de que, con Dios, podemos enfrentar y superar cualquier obstáculo. Un ejemplo bíblico de alguien que rechazó la mentalidad de víctima fue José. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, en lugar de rendirse o depender de la lástima de los demás, confió en Dios y trabajó con excelencia en cada situación. Como resultado, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto. José pudo haber pasado su vida quejándose y esperando que alguien lo rescatara, pero en cambio, decidió actuar con diligencia y confiar en Dios. Su historia nos enseña que no importa cuán difícil sea la situación, siempre podemos elegir ser responsables y hacer lo mejor con lo que tenemos. Otro ejemplo es Nehemías, quien, al ver la ruina de Jerusalén, no esperó que otros resolvieran el problema. En lugar de quejarse, oró a Dios y tomó acción. Con determinación y liderazgo, organizó al pueblo para reconstruir los muros de la ciudad. Su historia demuestra que la fe y la acción van de la mano. El problema de la dependencia es que impide que las personas descubran el propósito que Dios tiene para ellas. Dios nos ha dado dones y talentos, pero si siempre dependemos de otros, nunca los desarrollaremos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada persona tiene un propósito único en Dios. Pero descubrirlo requiere esfuerzo, responsabilidad y disposición para actuar. Si alguien solo espera que otros lo ayuden sin hacer su parte, nunca podrá cumplir su llamado. Además, la dependencia puede afectar la autoestima. Cuando una persona siente que no puede hacer nada sin la ayuda de otros, comienza a dudar de su valor y de sus capacidades. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida plena. 2 Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha equipado para enfrentar la vida con valentía y sabiduría. No tenemos que vivir esperando que otros nos rescaten. Podemos confiar en que Dios nos dará la fuerza y la dirección para avanzar. El rol de la iglesia también es importante en este tema. La comunidad cristiana debe ser un lugar de apoyo, pero también de crecimiento. No se trata solo de suplir necesidades, sino de ayudar a las personas a madurar en su fe y en su vida. En Efesios 4:11-12, Pablo dice que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito del liderazgo en la iglesia no es crear dependencia, sino equipar a los creyentes para que puedan crecer y cumplir su propósito. Una iglesia sana es aquella que enseña a las personas a confiar en Dios, a asumir responsabilidad y a desarrollar sus dones. En conclusión, la dependencia mal enfocada puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento espiritual y personal. Dios nos llama a confiar en Él, pero también a actuar con responsabilidad. No podemos vivir esperando que otros resuelvan nuestros problemas sin hacer nuestra parte. La verdadera ayuda no es solo dar, sino enseñar. No es solo suplir una necesidad, sino guiar a las personas hacia la madurez. La generosidad debe ir acompañada de sabiduría para que las personas puedan crecer y ser responsables. Dios nos ha dado la capacidad de enfrentar la vida con valentía y fe.
No somos víctimas de las circunstancias, sino hijos de Dios con un propósito. Cuando dejamos de depender de otros y comenzamos a confiar en Dios y en lo que Él ha puesto en nuestras manos, podemos experimentar una vida plena y fructífera. La clave está en encontrar el equilibrio entre recibir ayuda y asumir responsabilidad. Jesús nos llama a seguirlo, a crecer y a madurar. No quiere que vivamos en una dependencia pasiva, sino que nos levantemos con fe, trabajemos con diligencia y confiemos en que Él nos guiará en cada paso. La dependencia mal enfocada puede convertirse en una prisión invisible que impide el crecimiento y la madurez. Aunque la ayuda mutua es parte fundamental del amor cristiano, existe una diferencia entre el apoyo temporal y la dependencia permanente. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro proveedor, pero también nos llama a la responsabilidad, al esfuerzo y a la fe activa. Uno de los mayores peligros de la dependencia es la pérdida de iniciativa. Cuando una persona se acostumbra a recibir sin aportar, pierde la motivación para esforzarse. Esto puede aplicarse en el ámbito espiritual, económico, emocional y hasta social. Por ejemplo, hay quienes esperan que otros oren por ellos, les expliquen la Biblia o les resuelvan sus problemas sin hacer su propia búsqueda de Dios ni tomar acción. La fe no es pasiva, requiere compromiso y acción. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este versículo deja claro que creer en Dios sin actuar en consecuencia es una fe estéril. Dios quiere que dependamos de Él, pero no de manera pasiva, sino con una fe que nos impulse a avanzar. Un claro ejemplo de esto en la Biblia es la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios lo sustentó con maná durante su travesía, pero cuando llegaron a la tierra prometida, el maná cesó. Josué 5:12 dice, y el maná cesó al día siguiente, después que comenzaron a comer del fruto de la tierra de Canaán. Esto indica que Dios provee, pero también espera que trabajemos y utilicemos los recursos que nos ha dado. Cuando alguien vive en una constante espera de ayuda sin hacer nada por sí mismo, cae en una mentalidad de esclavitud. El pueblo de Israel, a pesar de haber sido liberado de Egipto, muchas veces deseó volver a la esclavitud porque ahí tenían comida asegurada, aunque fuera bajo opresión. Números 11, 5-6 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Esta actitud muestra que a veces las personas prefieren la comodidad de la dependencia, aunque implique vivir limitados. Dios no nos creó para ser esclavos de las circunstancias, sino para caminar en libertad y plenitud. Gálatas 5:1 dice, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El temor al fracaso es otra razón por la que muchas personas permanecen en la dependencia. Prefieren que otros decidan por ellas porque así no asumen responsabilidad por las consecuencias. Sin embargo, Dios nos llama a ser valientes y a tomar decisiones con sabiduría. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando una persona decide asumir responsabilidad por su vida, comienza a experimentar crecimiento y transformación. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11-32 es un gran ejemplo. Este joven tomó una mala decisión al malgastar su herencia, pero cuando tocó fondo, decidió cambiar. Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El hijo pródigo no solo reconoció su error, sino que tomó acción. Regresó a su padre con humildad y dispuesto a cambiar. Esto muestra que la restauración llega cuando asumimos nuestra responsabilidad y tomamos decisiones correctas. Dios nos ha dado dones y talentos para usarlos y multiplicarlos. La parábola de los talentos en Mateo 25, 14-30 enfatiza la importancia de la administración y el esfuerzo. El siervo que recibió un talento y lo enterró fue reprendido, mientras que los que trabajaron y multiplicaron lo que se les dio fueron recompensados. Esto nos enseña que Dios espera que usemos lo que nos ha dado en lugar de escondernos por miedo o comodidad. Otro aspecto importante es la dependencia emocional. Muchas personas buscan constantemente aprobación y dirección en otros en lugar de buscar su identidad en Dios.
Esto puede llevar a relaciones tóxicas donde una persona depende completamente de otra para sentirse valiosa o segura. Sin embargo, la Biblia enseña que nuestra seguridad debe estar en Dios. Jeremías 17, 7-8 dice, «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces». Cuando dependemos emocionalmente de otros, corremos el riesgo de ser manipulados y heridos. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, encontramos estabilidad y fortaleza. La Iglesia tiene un papel fundamental en ayudar a las personas a madurar en su fe y en su vida. No se trata solo de suplir necesidades, sino de capacitar a las personas para que sean autosuficientes en Cristo. Efesios 4:12 dice que Dios dio dones a la Iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto significa que el propósito del liderazgo en la Iglesia no es crear dependencia, sino equipar a los creyentes para que crezcan y cumplan su propósito. Jesús mismo, aunque ayudaba a las personas, también las llamaba a tomar acción. En Juan 5:8, cuando sanó al paralítico en el estanque de Betesda, le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». No lo cargó ni lo dejó acostado esperando más ayuda. Le dio la sanidad, pero también le ordenó que tomara acción. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida. La verdadera ayuda no es solo dar, sino enseñar a las personas a valerse por sí mismas. La generosidad debe ir acompañada de sabiduría para que las personas puedan crecer y asumir responsabilidad. Dios quiere que vivamos en plenitud, no en una constante dependencia de otros. Quiere que desarrollemos nuestra fe, nuestros talentos y nuestra capacidad de tomar decisiones. Cuando dejamos de depender de otros y comenzamos a confiar en Dios, experimentamos verdadera libertad. En conclusión, la dependencia mal enfocada es un obstáculo para el crecimiento espiritual, emocional y personal. Dios nos llama a confiar en Él, pero también a asumir responsabilidad. La verdadera fe no es pasiva, es una fe que nos lleva a actuar, a crecer y a avanzar. No podemos vivir esperando que otros resuelvan nuestros problemas sin hacer nuestra parte. La madurez espiritual y personal llega cuando decidimos confiar en Dios, desarrollar nuestros talentos y asumir nuestra responsabilidad. Jesús nos llama a seguirlo con determinación, a tomar acción y a vivir en plenitud. No quiere que vivamos en una dependencia pasiva, sino que nos levantemos con fe, trabajemos con diligencia y confiemos en que Él nos guiará en cada paso. Cuando comprendemos esto, dejamos de ser espectadores de la vida y nos convertimos en protagonistas del propósito que Dios tiene para nosotros. La verdadera libertad en Cristo nos llama a confiar en Dios, pero también a asumir responsabilidad por nuestras vidas. No podemos vivir esperando que otros resuelvan nuestros problemas sin hacer nuestra parte. Cuando dejamos de depender de manera pasiva y comenzamos a actuar en fe, experimentamos crecimiento, madurez y bendición. Dios nos ha dado talentos, oportunidades y su guía para que avancemos y vivamos en plenitud. Te invito a reflexionar, ¿estás tomando acción en tu vida o estás esperando que otros lo hagan por ti? Dios quiere verte crecer, desarrollar tu potencial y caminar en victoria. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte, darle like, comentar tu opinión y compartir con más personas para que este mensaje llegue a quienes lo necesitan. Dios te bendiga.